6 minutos. Sí, presidente, voy a apelar a su gesto democrático de dar proporción en el tiempo también, al igual que la persona que me ha antecedido. Es innegable, presidente, que hay una tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República. Pero la pregunta sería, ¿esta tensión acaso es ajena a la realidad política que está viviendo el país? ¿Esta tensión no está sostenida en un contexto político de relaciones bastante tirantes? Tenemos que poner ponderación al análisis de la cuestión de confianza planteada por el Poder Ejecutivo. Y ahí lo dejo por un momento, presidente. Se ha hecho de manera reiterada esta noche y esta larga tarde, se ha hecho un favor al otorgar el voto de investidura. ¿Un favor? Es un derecho del Ejecutivo y una obligación del Parlamento. Se ha dicho que se ha hecho un favor al aprobarle el presupuesto. Oiga, es una obligación mutua, constitucionalmente marcada. Se ha dicho de que se ha hecho un favor, entre comillas, al darle las facultades legislativas. Es un gesto que hay que entenderlo y saludarlo, pero también es un gesto de buen gobierno. Y democracia exige mutuas responsabilidades y compartir tareas. O sea, acá no hay compartimentos separados. La institucionalidad, el fortalecimiento democrático de nuestro país es un reto, una tarea de ambos órganos constitucionales, Ejecutivo y Poder Legislativo. Lo segundo, que es un tema también reiterado desde el día viernes en el momento de la acción de interpelación a la ministra de Educación, se ha dicho, y quiero partir por una expresión que hizo el congresista Reati con toda propiedad y espero que no lo tome como una alusión, ¿no? Quisimos darle facultades legislativas y no quisieron. Qué bien, ¿no? Si este Parlamento tiene mayoría parlamentaria, ¿por qué no asumieron responsablemente modificaciones normativas que estaban siendo reclamadas por los profesores? O sea, qué cómodo es decir, háganlo ustedes, pero no lo hago yo. O sea, eso en buen castellano es renunciar a responsabilidades. Lo segundo, presidente, en este mismo aspecto, es también el mensaje reiterado de que el premier o presidente del Consejo de Ministros abandonó a la ministra de Educación. Están de testigos de excepción los portavoces de las distintas bancadas que nos acompañaron en estas largas jornadas de intermediación con los docentes. El premier en todo momento lo hemos visto al lado de la ministra de Educación. Es más, cuando el presidente de la República dispuso un diálogo, se reunieron también con el premier en el local de la PCM. Ya hay una permanente y fluida comunicación. No es que haya una especie de rehuir a responsabilidades y dejarla sola en el sartén, con el perdón de la expresión, a la ministra de Educación. Hubo responsabilidades compartidas en ese momento. El otro aspecto, presidente, está referido a que no se tuvo capacidad para solucionar el problema de la huelga de los docentes. ¿Por qué no nos ordenamos? Y este reiterado análisis, claro que evidencia que estamos muy alejados de los acontecimientos y de la realidad. ¿Por qué? Porque esta huelga se inicia el 15 de junio, y lo hemos dicho el viernes, hay que reiterarlo, en Cusco, a través de un SUTEP regional, reconocido por un gobierno regional. ¿Quién tenía que asumir competencias en este caso? ¿No es el gobierno regional? Y en paralelo existía un SUTEP 6 nacional, con un pliego nacional y reconocido por un Ministerio de Trabajo a nivel nacional. Ya se estaba dialogando. Y otro espacio más, insertados en un proceso de centralización, paralizado, por cierto, más de una década. También los gobiernos regionales tenían que asumir responsabilidades y no las asumieron. ¿No entendemos eso? Presidente, se ha dicho de manera reiterada que se ha intentado pechar al Congreso, se ha dicho de manera reiterada que se ha querido arrinconar al Congreso, se ha dicho que se ha querido arrodillar al Congreso, se ha dicho que este es un acto de majadería, se ha dicho que este es un acto de amenaza y que no hay miedo. Yo solo quiero ubicar en lo que es el marco constitucional al cual nos sometemos todos los peruanos. Cuando se ha planteado la cuestión de confianza, se ha hecho meramente el ejercicio de un derecho plasmado en la Constitución que está en el artículo 133. No hay que sacarlo de ese contexto. Así como de manera reiterada y persistente, algunos parlamentarios, no todos por cierto, dicen censura para acá, censura para allá. Obviamente entiendo que no es una actitud de libertinaje. Quiero entender respetuosamente que está plasmado en una facultad entregada en la Constitución. Igualmente, la circunstancia de plantear una cuestión de confianza no es que más un ejercicio, una facultad otorgada
al Poder Ejecutivo a instancia de la Constitución del Estado, cuyo alcance no es exclusivamente para el Parlamento, es para el Ejecutivo y para todos los peruanos. Presidente, hablemos de gobernabilidad. Y gobernabilidad implica generar consensos, implica fundamentalmente respeto entre poderes del Estado. Y aquí me detengo un momento. Se pidió facultades, se emitieron 112 decretos legislativos, de los cuales, presidente, 39 fueron modificados, 5 fueron derogados y alrededor de 3 decenas están durmiendo el sueño de los justos en este Parlamento. No son aprobados aquí en el Pleno. Es decir, no se aplican. Hay 37 proyectos de ley propuestos por el Poder Ejecutivo, 21 de ellos con el carácter de urgentes. Gran porcentaje de estos proyectos de leyes están allí, adormecidos en las distintas comisiones. Se han motivado 5 mociones de interpelación. Ya lo ha dicho mi colega Gino Costa, ¿con qué resultados? No es cierto una actitud, y perdone que haga uso de esta expresión matonesca, donde más que la razonabilidad y la argumentación prima la sabia mayoría de votos. ¿Cómo le entendemos? No es cierto que se ha hecho una mecánica casi sistemática, el agravio, el infundio, la malcriadez, y más aún, hasta traemos a veces en un papel apuntado lo que hay que decir, cual si detrás de la palabra de un parlamentario no estuviera comprometido todo el Congreso de la República. Un parlamentario representa a los 130 parlamentarios y cada desliz tiene una afectación al Parlamento como institución y a los 130 parlamentarios como parte de este Congreso. Presidente, se ha dicho que detrás de esto se quiere cerrar el Congreso. Es perfecta la lectura, la entiendo y la respeto, pero también respeten la mía. Detrás de esa actitud sistemática de obstrucción, ¿no hay también quizás el corolario de una actitud de vacancia? O sea, ponderemos ambos criterios. ¿Por qué la verdad absoluta tiene que ser de un lado y no del otro? ¿Este no es un espacio democrático? Compartamos ambas lecturas. Otro aspecto, presidente. Se dice, por un ministro se está poniendo en tela de juicio la gobernabilidad del país. No es por un ministro, es la circunstancia de un ministro que está motivando a que se haga un análisis integral de cuál es el comportamiento político de este Parlamento o cómo están operando las buenas relaciones que deben haber entre dos entes fundamentales del Estado, que es el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Y también no es cierto que se ha dicho de manera reiterada, ya es momento de que haya cambio de presidente del Consejo de Ministros. ¿Acaso no es cierto que se ha reiterado, ya es momento que cambien de ministros? Bueno, esta es la oportunidad democrática que tiene este Parlamento para, sostenidos en el reglamento, particularmente el Congreso, podamos acudir a ese tan reclamado y persistente cambio de gabinete. Se dice, esta es una cortina de humo, porque Zavala y Pedro Pablo Kuczynski están comprometidos en graves hechos de corrupción. Presidente, que yo sepa, Zavala, como premier o no siendo premier, igual puede ser investigado, igual puede ser sancionado. Las circunstancias de ser premier o ser ministro de Estado no le otorgan ningún blindaje en absoluto. Más bien pareciera ser que este escenario argumentativo se construye para poder darle más sostenibilidad cuando hay graves debilidades en la argumentación de fondo. Y se dice, finalmente, presidente, en este tema, pero si no hay moción de confianza, de censura, no hay ninguna moción de censura, y efectivamente, lo he hecho verificar, hasta las 11:30 de la noche no había ninguna moción de censura, y se han apresurado. Caramba. La señora Rosa Bartra, con toda consideración, después de su reunión habitual de los martes, declaró en un medio televisivo, Fuerza Popular acordó presentar una moción de censura contra la ministra de Educación, Mariluz Martes. El señor Salaverry, el día miércoles, señaló hoy que la decisión de su bancada de presentar una moción de censura contra la ministra de Educación, Mariluz Martes, se tomó luego de un profundo análisis. ¿Correcto? Y vamos al tema, por favor. No se presentó la moción de censura, no es porque son buena gente,
No es porque la liberaron de responsabilidad a la ministra de Educación. Es esencialmente por un tema de cálculo político. Como presentaron ayer la cuestión de confianza, ¿qué razón de ser tenía la moción de censura? Pero más allá de ello, ¿no? Debilitamos la cuestión de confianza. Sino, no encuentro la justificación. No hay otra. Presidente, estoy con tiempo, ¿no? Sí. La cuestión de confianza es un acto legítimo y es un acto constitucional. Y aquí hay que precisar, una cosa es el voto de confianza, mejor entendido como un acto de investidura regulado en el artículo 130 de la Constitución, y una cosa muy diferente es la cuestión de confianza que se ha propuesto ante este Pleno el día de hoy. Se ha dicho, ya les dimos la confianza y no hay por qué reiterarla. No, señor presidente, se dio un voto de investidura, que es al momento de instalarse un nuevo Consejo de Ministros. En la continuidad de este ejercicio de gobierno, tiene legítimo derecho, constitucionalmente regulado, el gabinete de poder proponer una cuestión de confianza. Y aquí me detengo porque vale la pena aclarar algunos aspectos. Sí, porque el 133 y el 86, inciso C, decía textualmente que tiene que plantearse ante el Pleno del Congreso. Y la benevolencia de usted y de la Junta de Portavoces han permitido que esté aquí, en el Pleno del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros para plantear la cuestión de confianza. O sea, apegado a norma y convalidado por este Parlamento, porque lo hemos atendido. Lo segundo, se dice, oiga, pero sostenido en la política educativa es muy pobre. Revisemos nuevamente el 133 y el 86 del reglamento. No hay ninguna regla que fuerce a determinados requisitos para plantear una cuestión de confianza. No, está regulado, revísenlo. Tercer aspecto, presidente. Se dice de que la solicitud de cuestión de confianza, como respuesta, debe motivar a su negación y esta negación a que todo el gabinete se vaya a su casa. Respetable interpretación. Pero que yo sepa, por lo menos acá, nadie de los 30 parlamentarios tiene el monopolio interpretativo. Es discutible, por cierto, pero permite todo tipo de contrastes. Y yo quiero remitirme al artículo 136 de la Constitución. Cuando si finalmente se decidiera en alguna oportunidad la disolución del Congreso, solo en esa disyuntiva, de manera expresa, la Constitución del Estado dice, todo el gabinete se va a su casa. No hay otro caso. Y un principio elemental del derecho dice, no se puede distinguir donde la ley no distingue. Sí. Le voy a dar en su momento. Le voy a dar en su momento, correcto. No me chupo nunca, señor. Así es. No hay problema. Presidente, me pide una interrupción, no hay problema. Señor congresista, como le estoy dando minutos adicionales, igual le voy a dar la interrupción porque igual tiene los minutos adicionales que le está dando la mesa. Congresista Mauricio Mulder. Solo para hacer una pregunta, eso de que no está taxativamente explicado, que me defina crisis total de gabinete, que me lo defina. Si es crisis parcial y se quedan unos, total, pero me quedo yo por si acaso no se dan cuenta. ¿Qué cosa es crisis total de gabinete? ¿Qué cosa es los ministros deben renunciar? Puede continuar, congresista Ceballos. Hay otra expresión de derecho que dice a confesión de parte, relevo de pruebas. Es lo que usted hizo conjuntamente conmigo en el caso del gabinete de Ana Jara. ¿Esa es la respuesta? Correcto. Se dice de que este es un gesto audaz y autoritario presentado por el gabinete. Pero también es un gesto desprendido, presidente. Porque ¿quién pondría su cabeza dentro de la boca del león a sabiendas que puede perderla? Ha venido el gabinete, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, a este pleno, a proponer una cuestión de confianza, a sabiendas que 130 parlamentarios, 71, son de una fuerza opositora considerable de este Parlamento. Entonces, hay un gesto de desprendimiento, porque no se viene con la certeza que me van a ratificar la confianza, sino también es más que cierto que también hay la grave posibilidad de que se me niegue la confianza.
¿Correcto? O sea, nada está dicho. Y la sabia decisión de este Parlamento finalmente lo va a decidir. Presidente, este es un momento de madurez política, bastante delicado. O sea, esta no es una cuestión superficial, de adjetivos, en absoluto, presidente. Este es un momento en que tenemos que rescatar de lo más profundo de nuestra conciencia nuestras voluntades y compromisos democráticos. Como bien se ha dicho, nos quedan 5 minutos para el Día Internacional de la Democracia. Que la democracia no sea la voz altisonante del agresor, que la democracia no sea la decisión autoritaria y prepotente, que esta fecha tan trascendente para el Perú y para el mundo, que se llama democracia, sea una oportunidad de un auténtico ejercicio de instrumentos democráticos para fortalecer a nuestro país, para fortalecer la institucionalidad democrática, pero fundamentalmente para que nos dé una oportunidad de mayor bienestar y justicia para todos los peruanos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Daniel Salaverry por Fuerza Popular, solamente para decirle al señor Ceballos que también ha tenido 9 minutos adicionales al tiempo que había pedido. Congresista Daniel Salaverry tiene la palabra por 6 minutos, Fuerza Popular. Presidente, me pide una interrupción al congresista Reati con todo gusto. Ok, bajo su 6 minutos, bajo su tiempo. Congresista Reati. Sí, gracias, congresista Salaverry. Quiero contestarle al jurista, congresista Ceballos, lo siguiente. El Parlamento no fija las políticas públicas, lo hace un ejecutivo. Por lo tanto, cuando uno da facultades legislativas en materia que a ellos les compete como política ejecutiva que tiene que hacerlo, ejecutarlo, no han sabido poder aprovechar esta oportunidad. Y es absoluta responsabilidad de este gobierno, no del Parlamento. Gracias, congresista Salaverry. Continúe, congresista Salaverry. Gracias, presidente.